Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación para compartir con ustedes nuestra experiencia. Es un tema, cuando me dijeron retos del mañana, entonces recordé un poco dónde, cuándo empezó esto para mí, ¿no? Recordé un poco cuando empecé a tener el interés por el manejo en el acceso vascular. Entonces, porque ¿y cuánto ha cambiado? ¿No? Entonces hice una pequeña búsqueda de mis trabajos e investigaciones que entonces hice y encontré algo bien interesante. Entonces, me voy a imaginar que estoy en el 2010, cuando empecé a ver este tema y cuál era la situación entonces, ¿no? Ya en esa época, en el 2000, la OMS refería que la enfermedad renal crónica iba a ser una de las principales causas de muerte en el futuro. En el Perú, la enfermedad renal crónica representa el 3.3% de las muertes totales. Este cambio en la mortalidad de la enfermedad crónica en pacientes crónicos ha mejorado un poco a partir de 2009 por mayor acceso a la salud en salud y en el CIS, ¿no? Sin embargo, ya hoy en día está entre las primeras causas de muerte en el Perú. Es una información que ya la OMS la adquirió de 2000, pero ¿por qué no ha habido una prevención? Entonces, se sabe que el 10% de la afectación de enfermedad renal crónica. De esto ser cierto, en el Perú tenemos 3 millones de pacientes o personas con un grado de afectación crónica. Se dice que hay un incremento de pacientes de 10% anual. Y el Perú no se escapa de esta tendencia de incremento de pacientes que necesitan diálisis año a año, ¿no? La prevalencia en diferentes países de enfermedad renal crónica en estadio 5 es muy variable. Nosotros tenemos una información unificada. El MINSA ha hecho un esfuerzo, el Centro de Salud Renal hace un esfuerzo y un reporte de los pacientes que a su cargo, pero solamente es la tercera parte de la población total. Pero en base a varios estudios, más o menos Perú estaría en este lugar, lo cual no sería una información de todos cierta, ¿no? Porque hay que verificar y la información siempre tiene que ser verificada. Con respecto a la calidad de la información que tenemos de nuestra prevalencia, la revista de Latinoamérica de la Sociedad de Nefrología dice que nuestra calidad de información es baja y que solamente esta información que se tiene a cargo son aquellas extraídas por la Seguridad Social. Vamos a ver. Entonces, el Centro de Salud Renal también yo revisé la información aquella vez y ya advertía que el 10% de la población, o sea, de su población, es decir, 1 millón de asegurados, tenía una enfermedad crónica. Y que aproximadamente el 80% de sus pacientes iniciaban diálisis a través de un catéter de alto flujo. En realidad no es diferente al sistema de datos de pacientes renales en Estados Unidos, donde el 80% de sus pacientes empiezan con catéter de alto flujo. Sin embargo, en el tiempo va disminuyendo. ¿Cuál es la problemática del acceso vascular y de la enfermedad renal crónica en el Perú y en el mundo? Es la baja prioridad dada a la atención renal en muchos entornos, a pesar de que los vínculos con las consecuencias de las consecuencias adversas en la etapa final y el enfoque de la atención son bastante altas. Una población similar, un país vecino, porque los datos en Perú están incompletos,
que tenemos que mejorar, y ese es un reto. Chile tiene una población de 18 millones y tiene unos pacientes en hemodiálisis crónica aproximadamente de 1.096 por millón de habitantes. En total tiene 19.000 pacientes en terapia. Es decir, que más o menos hay un paciente por cada enfermedad renal crónica por cada 1.000 habitantes. En el Perú, si tenemos 30 millones de pacientes, vamos a tener 30.000 pacientes con enfermedad renal crónica. Pero sabemos que esa información, que este valor, que estamos en aproximadamente 12.000 pacientes sumando toda la población, ¿no? Entonces, una perspectiva del pasado. Si en el 2010 el Perú tenía registró 10.000 casos con fallo renal estadiado 5, una tasa de crecimiento anual del 10%, para el 2020 deberíamos estar rodeando aproximadamente a los 26.000 casos de insuficiencia renal terminal. El problema es que el acceso en los países que no tienen un sistema unificado, tienen una debilidad en el acceso a la salud, genera una alta mortalidad en nuestros pacientes y nuestra población no se está acercando. A pesar que los estimados en los centros de diálisis de salud están sobrecargados. ¿Por qué el impacto? Primero vamos a ver el impacto en costos, a pesar del gran impacto que tiene en costos en nuestro sistema de salud, no prestamos la atención suficiente. ¿Por qué? Si sabes que vas contra un muro de concreto, no esquivamos ese muro de concreto. Suponiendo que tenemos 20.000 pacientes para el 2020, a una tasa un costo de hemodiálisis en base al estudio que realicé en el 2010, se calculaba que para el 2020 se gastaría solamente 500 millones en terapia de hemodiálisis, pero sin embargo con los costos totales se duplicaría el costo, es decir, más de 1.000 millones en soles solamente para el 1% de la población asegurada. Entonces, el día a día, como médicos, licenciadas y todo el personal, tenemos que optimizar los recursos. Sin embargo, al no prestar atención a este problema, tanto de la pena como del acceso vascular, terminamos pagando cuentas mucho mayores, a pesar de nuestros esfuerzos por evitarlas, ¿no? ¿Qué otros factores impactan en el costo de la mortalidad de los pacientes en diálisis? Es la fístula arteriovenosa. Si bien tenemos tres tipos de terapia de reemplazo renal, que son el trasplante renal y la diálisis peritoneal, por temas culturales y problemas en el tema del trasplante, cada paciente tiene un 2% o menos del 2% de probabilidad de recibir un donante. La otra alternativa, que es la diálisis peritoneal, que es una excelente alternativa, no hay una acogida suficiente por los pacientes, lo cual nos deja en la situación que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica termina en hemodiálisis. Sin embargo, la programación de las fístulas ha venido siendo postergada o no ha sido priorizada. Y es importante para minimizar la calidad de vida de los pacientes, la mortalidad, ya que actualmente, digamos, al principio, el 80% de los pacientes inician diálisis a través de un catéter. Y a mayor uso de catéter, mayor mortalidad, mayor número de disfunciones, mayor número de infecciones, mayor número de hospitalizaciones. También con respecto al manejo en la terapia en sí, hay mayor tiempo que le dedica al personal de enfermería, un promedio de 10 minutos más por cada, en comparación al paciente que se realiza por una fístula. Si consideras 10 minutos en un paciente
con 13 sesiones, tienes 130 minutos al mes perdidos. Estás hablando de 2 horas al mes, estás hablando de 24 horas al año perdidos por un paciente que tiene catéter. Si estamos hablando de un paciente, si estamos hablando de 3.000 pacientes, estamos hablando de 3.000 días desperdiciados por no tener catéter, por no tener fístula. Hay mayor uso de gasas, solución antiséptica, mayor número de jeringas para verificar la permeabilidad, la cantidad de parinos que se utiliza es mayor, se requiere un parche para cubrir el catéter. ¿Cuál es nuestro sistema de trabajo que estuvimos aplicando? Pues lo cual siempre lo repetimos, lo compartimos, mejor dicho. Es que nosotros en el consultorio de cirugía cardiovascular, ya sea por referencias de nefrología, interconsultas o de otros centros, recibimos al paciente y tenemos este programa. Al 100% de los pacientes que vienen por un acceso vascular permanente, una fístula arteriovenosa, al 100% se le hace una ecografía. Y esto, hablando del reto de mañana, esto tiene que ser un reto, que todo paciente que va a ser evaluado para una creación de fístula se le debe hacer una ecografía. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño de pacientes que necesitan una flebografía, tabografía, un estudio de venoso central por antecedentes de acceso vascular perdidos por catéter. El 80% de estos pacientes son pacientes de cirugía ambulatoria. Entonces, y solamente un 20% requiere hospitalización de corta estancia y en casos extremos, hospitalización de mayor duración. Después de la evaluación de las operaciones, pues las posibilidades son varias, ¿no? Injerto autólogo, homólogo, protésicos. Las técnicas pues pueden ser fálicas, con menoracílicas, con safena, y también es importante rescatar tanto quirúrgico como endovascular, ¿no? Para el mantenimiento. Nosotros llenamos un formulario, una ficha del manejo del acceso vascular. Toda esta información son variables que indirectamente nos van a decir si este paciente tiene éxito o no en su procedimiento. ¿Por qué es importante esta ficha? Porque esta ficha cada día para operar un paciente era un reto. Desde que tenía que tener el prequirúrgico, desde los análisis solicitados, desde la historia clínica, la información no llegaba a las operaciones y demoraba la cirugía. Había que tener un tiempo más rápido de trabajo. Entonces, para tratar de resumir el trabajo y darle confianza al anestesiólogo, que nos solicitaba un anestesiólogo, pero normalmente el 80% de los pacientes no necesitan anestesiólogo, o más. Entonces, estas variables, como tener el antecedente de cuándo se dializa, la fecha de diálisis, con qué catéter inició la diálisis, cuál es el catéter actual usado, el tiempo que usó la fístula, número de cirugía de creación de fístula, tiempo con catéter de alto flujo, número de catéteres usados, si es permanente o actual, la ubicación del catéter venoso actual. Todo eso nos sirve para decir adecuadamente cuáles son las probabilidades. Entonces, cuando el paciente llegaba a su cirujano, porque esta ficha la tenía que llenar a su propio cirujano, al momento de hacer la cirugía, si no era el cirujano, entonces el cirujano que lo iba a reemplazar iba a tener toda la información rápida para poder trabajar sin problema. La valoración de las velocidades picos históricas, que son esa valoración ecográfica, toda esta parte de la valoración por cuestión de tiempo no hacíamos un informe más extenso, pero sin embargo a veces vale más que 1000 palabras y orienta bastante al médico para que pueda decidir el lugar de la creación de fístula. Por ejemplo, creación de fístula
radiocefálica izquierda en tercio medio del brazo. Y superficialización de la vena basílica. La fístula acá, pero como acá un trecho corto, se superficializa parcialmente para que tenga el trecho mayor, un punto de retorno. El paciente en este caso tiene una cirugía previa. Estos son pacientes que ya tenían años con catéter, que ya había sido hablado por cirujanos cardiovasculares, sin embargo se le dice que no tenían acceso a fístula, se le hizo la fístula y funcionó correctamente, ¿no? Entonces, es importante la exploración vascular sistemática con pruebas asociadas pues con la ecografía Doppler, ¿no? La tasa de éxito en ecografía Doppler se duplica no solamente con la ecografía Doppler, sino con un equipo especializado que sepa valorar, que sepa hacer una valoración prequirúrgica adecuada, ¿no? El 2014 hicimos un control de resultados y el 80% de las cirugías llegaban a usar su fístula al mes, bueno, al tiempo determinado. Había un 20% de pacientes que por X motivos, hipotensión, descompensaciones, falta de moderación, no lo lograban desarrollar. Sin embargo, con el grupo el último grupo que hemos empezado a trabajar en mayo, de los 20 pacientes ya tratados quirúrgicamente, ya quitadas con la opción se mandaron 25 pacientes ya evaluados por cirujanos previos, pero no en un centro especializado. Se realizó la evaluación y se les descartó la idea de creación de acceso vascular. A estos pacientes, el problema de esos pacientes es que no se les evaluó con una ecografía Doppler. Al realizar nosotros la ecografía encontramos unas alternativas posibles para la cirugía. De estos 25 pacientes, 20 han salido con el acceso vascular funcionante y 5 pacientes por diferentes motivos de cronicidad no se les ha podido realizar, pero no porque no se les operó porque pacientes han tenido otros problemas que no se les ha podido programar ahora. Es lo que comentaba, el éxito versus fracaso confirma una enorme influencia en el equipo quirúrgico de quien la realiza. Es importante especializar a los cirujanos en el manejo del acceso vascular, ¿no? No solamente la creación del acceso vascular es un reto, sino también el rescate de los accesos vasculares, ¿no? Ya que mejora la calidad de vida de la crisis, prolonga la permeabilidad del acceso vascular, preserva el capital venoso, evita el uso de material protésico y evita el retorno del capital de alto flujo, ¿no? Y por ende también va a disminuir la mortalidad que conlleva esto, ¿no? Claro, el mantenimiento es tan importante como la creación oportuna. La creación oportuna es un reto para nuestro sistema de salud. En el salud, aproximadamente se tienen 150 pacientes nuevos que ingresan a un programa de diálisis. Son aproximadamente 10.000 los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y como ya había mencionado, 80% de putas con carga de flujo. Eso es un valor que debería hacerlos antes de la diálisis, ¿no? Antes de que necesiten la diálisis, ¿no? Lo que ocasiona mayores intervenciones, hospitalizaciones y costos, aumentando la mortalidad. El 23% de los pacientes que ya tienen acceso vasculares tienen cierto grado de y tienen que ser monitorizados. También es un reto que tenemos que implementar. O sea, no solamente es la creación del acceso vascular, sino también es la monitorización continua, no solamente a nivel del centro de diálisis, sino también a nivel por parte de los cirujanos cardiovasculares que pueden hacer las ecografías, ¿no? El rescate ya han mencionado son el implante de la fístula, que tiene la ventaja que el paciente no tiene que volver al catéter, se hace una anastomosis proximal y el paciente simplemente al día siguiente puede usar su fístula.
la reanastomosis en caso de estenosis, las tiras quirúrgicas con vena en lugar de estenosis que pone un parche de vena en un pedazo de vena, interposición con injerto, interposición con safena, reparo quirúrgico, injerto homólogo, todavía caso, ¿no? Si bien esto era discusión con un colega que era intervencionista que decía que había que angioplastiar porque esto era una estenosis, sin embargo si bien la estenosis era una colateral que iba hacia atrás y que hacía una zona dilatada, ¿no? Entonces con este mismo tejido se hace un reparo quirúrgico y el paciente 2 semanas de descanso y puede volver a usar su opción ocular. Comparando una población aproximada de pacientes, en Chile aproximadamente hubieron 1.383 pacientes que requirieron al año un rescate. Entonces, si nosotros tenemos una población de diálisis parecida, entonces nosotros deberíamos de tener esta tasa 1.000 pacientes a rescatar. Pero ¿cuántos pacientes son que falla su fístula si les rescatan? Es realmente baja ahorita nuestro número. Entonces, bueno, las técnicas que ya mencionaron, las fixonativas, las protésicas, los implantes, las plastillas con juxtaanastomosis, la interposición con injertos como referé, el girograph que es una técnica híbrida, y el catéter temporal que también es una alternativa útil, ¿no? Recordar que la fístula radiocefálica de niño Grecia es la preferencial, ya que tiene mayor capital venoso, tiene baja tasa de complicaciones y tiene una relativa, sin embargo tiene una relativa tasa de fallo inmediato, ¿no? A veces las arterias son bastante delgadas. Sin embargo, si se encuentra un diámetro mayor de 2 milímetros, una velocidad picosistólica mayor de 50, se intenta y tiene gran probabilidad de éxito de esta fístula. Técnicas de recurso, a veces con la vena cubital se puede o basílica se puede hacer un loop o una asa para poner. Sin embargo, también hacemos la anastomosis distal, pero a veces, como no estamos familiarizados todavía, la canulación es un poco difícil. El paciente tiene que poner el brazo en el pecho, se canula y después vuelve a bajar la transposición de la basílica. Es una técnica bastante usada. La colocación con injertos ya tanto en forma longitudinal o en forma de loop o en asa. Las recomendaciones para los injertos tienen que ser entre 20 a 40 centímetros, el diámetro debe ser entre 6 a 8 milímetros. En este caso nosotros solemos usar injertos anillados para que no haya un síndrome de robo, y a medida que se va la parte proximal del cuello o del brazo, tiene mayor diámetro, ¿no? La arteria donante tiene un diámetro mayor de 4 milímetros, ¿no? Los rescates también, a veces pacientes con fístulas aneurismáticas, ¿por qué no rescatar la fístula? ¿No? Se hace una incisión, se interpone el injerto y se recupera la tesis, ¿no? La interposición con injerto venoso, una estenosis juxtaanastomosis, un pedazo de vena del mismo antebrazo se interpone. Y las plastillas, ¿no? A veces encontramos flujos, una fístula con buen flujo, sin embargo en el momento de la diálisis hay una disfunción. En una ecografía, el paciente se opera al día siguiente de la diálisis o después de la diálisis, 2 días después estar volviendo a usar su fístula. Las exálisis cuando el paciente de alto flujo hay que retirar las fístulas. Bueno, pero ¿cómo lograr, ¿no? ¿Cuál es nuestro reto? Yo creo que el reto que tiene que ponerse el Centro de Salud Renal o de Salud para conseguir este trabajo es que a veces para nosotros los cirujanos, hasta conseguir la historia del paciente es un reto más. Conseguir al paciente, conseguir que el paciente esté postdializado, que esté con los análisis no vencidos, que tenga referencia, lograr ingresar a un paciente
nos significa saltar bastantes vallas burocráticas a veces, ¿no? Que el mismo sistema nos pone. Yo sé que para muchas licenciadas o para todos los que trabajan acá cada día es un reto, ¿no? Pero sugeriría, como ya todo el mundo lo han sugerido y como todo el mundo es el proyecto de muchos, es que en base a estos datos que salud requiere más de 1.600 ciclos anuales, más de 800 rescates quirúrgicos de toda su población, implanta más de 3.000 catéteres y necesita realizar un monitoreo más o menos de 2.000 pacientes, y el no hacer esto genera más de 100 millones de pérdidas anuales en otro tiempo. Entonces es que el salud debería tener un centro de acceso vasculares donde no necesita referencias, interconsultas, el paciente podría llegar. El paciente con falla del acceso vascular está entre las primeras causas de ingreso, o si no es la primera causa de ingreso de los pacientes de hospitalización en los servicios de nefrología, tanto en el Hospital de Almenara como en el Valle, ¿no? Una unidad de acceso vascular tiene como fin la creación, mantenimiento y monitoreo del acceso vascular. El equipo debe ser conformado por nefrólogos, cirujanos vasculares, enfermeras y personal administrativo, lo cual nos permitiría desarrollarnos mayores o con mayor facilidad, tanto para los centros de diálisis que necesitan un paciente que de un momento a otro por X motivos falla su catéter, puede ir a este centro y volver con el problema resuelto, y no tener que esperar. A veces, como hemos visto, casos trágicos donde ves un paciente en la emergencia en silla de ruedas o en una silla esperando 2 días a que le cambien su catéter, y esa es la realidad. Bueno, he tratado de ser lo más corto posible. Hace 2 años nosotros también una iniciativa científica con tal de tratar de impulsar esta emoción o interés o empatía con los pacientes que sufren toda esta problemática del acceso vascular, ¿no? Por eso que en noviembre se va a realizar el segundo congreso. Por el primer congreso fue un tema sobre el acceso vascular. Congreso exclusivo sobre el acceso vascular, porque la problemática es demasiado grande y no se puede explicar toda la problemática en 15, 20 minutos, y hay mucho que aprender, ¿no? Hay mucho que compartir. Hay mucha experiencia de las licenciadas de cómo canular que se puede aprender. Hay muchas formas de poner un catéter, de rescatar una fístula, de dializar, relacionadas todo al acceso vascular. Entonces la idea es un reto es investigar, estudiar, compartir, ¿no? Si no se comparte la información, no tiene sentido conocerla, ¿no? Entonces, no sé si hay una pregunta, es todo lo que tengo que decir por ahora. Muchas gracias.